Vamos a dar comienzo a la clase de hoy, que es la segunda clase de la Escuela de Liderazgo Bíblico que comenzamos la semana pasada. Aquellos que no vinieron la semana pasada, la clase de la semana pasada ya está, o sea, desde la semana pasada está en ¿cómo se dice? En YouTube, en el YouTube de la iglesia, gracias. Y está ahí para que obviamente lo puedan utilizar y la puedan escuchar y la puedan repasar y puedan ir sobre ella. Hoy vamos para la segunda clase que se titula Semblanza del Líder, el carácter que Dios demanda para quienes guían a su pueblo. ¿Okay? Así que usted tiene por ahí o debe tener una hojita de trabajo que se le repartió. Los que no tengan, pues, Xavier le va a repartir a usted. ¿Ok? Muy bien. Mientras tanto, les voy a pedir que abran sus Biblias en Primera de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3. ¿Lo tienen? Ok, muy bien. Déjenlo ahí abierto porque de ese capítulo 3 es el que vamos a, como que se dice, a discutir. ¿Ok? Eh, ok, hoy vamos a ver si, permítame acá que voy a poner la presentación acá para que la gente que está online la pueda ver. La puedan ver. Vamos a comenzar explicando lo que es la semblanza de un líder y los objetivos de la clase de hoy. ¿Ok? Así que next slide, por favor. Abdel, next slide. Abdel, next slide. Thank you. Mírelo ahí. Ahí dice, ¿qué es una semblanza? Es la descripción física y o psicológica de un individuo acompañada de algunos datos biográficos que revelan quién es realmente. En esta clase, obviamente, vamos a explorar el relato bíblico del líder según 1 Timoteo 3, 1 al 13. No vamos a hablar de los dones espectaculares ni de ministerios famosos, sino de vidas ordenadas que reflejan el carácter de Cristo. Y los objetivos están aquí, mírelo. Identificar las cualidades bíblicas del líder. ¿Okay? Entender por qué el carácter precede el ministerio y evaluar la vida personal a la luz de la palabra. Amén. Esas son las tres cosas que vamos más o menos hoy a ver y a discutir un poquito. ¿Okay? Eso es lo que vamos a estar viendo. Muy bien. Vamos a hablar entonces un poquito ahora. Usted tiene ahí primera de Timoteo capítulo 3. Los hombres que están aquí, pues están estudiando primera de Timoteo. Y ya creo que estudiaron primera de Timoteo capítulo 3. De hecho, yo fui el que di esa clase del capítulo 3, parte de los textos del capítulo 3.
Así que vamos a repasar unas cosas. Lo único que yo voy a hacer a decir cosas aquí que no dije en la clase de los hombres, diferentes. ¿Okay? Vamos al próximo slide, Abdel. Vamos a hablar un poquito del contexto y de la misión. ¿Okay? Contexto y misión. En términos de lo que estaba pasando cuando Pablo le escribe la carta a Timoteo. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué ocurría allí? ¿Qué era lo que estaba ocurriendo en ese momento? Bueno, primero, el ambiente. El ambiente que estaba dándose allí era un ambiente pagano, entienda eso, tal y como es nuestro tiempo, ¿ok? El ambiente nuestro y nosotros vivimos, obviamente, diariamente, no solamente en un ambiente, sino también en en un contexto de paganismo, ¿verdad? Donde quiera que nos metemos vemos el paganismo. ¿Por qué? Porque Éfeso era una ciudad inmoral. ¿Por qué Éfeso? Porque ahí era donde estaba Timoteo, ¿ok? Timoteo estaba en Éfeso. Tenga eso presente. Éfeso era una ciudad inmoral que estaba marcada por el culto a una diosa que le decían la diosa Artemisa, ¿verdad? Y cualquier escándalo moral en la iglesia había desacreditado el mensaje de Cristo, ¿verdad? Cristiano en aquel momento. Entonces, ¿cuál era la misión de Timoteo? ¿Por qué esta carta a Timoteo? Bueno, primero, porque Pablo le pide que se asegure de que todos los líderes a quienes ordenaran cumplieran con los requisitos indispensables antes de formarlos para la difusión del evangelio. Eso es bien claro ahí. Eso está en este capítulo 3. Vamos a ver eso claramente con detenimiento. ¿Ok? Muy bien. Entonces, un modelo eterno. Lo que Pablo revela a Timoteo es el corazón de Dios, su deseo de que la iglesia se edifique, se mantenga saludable y deje un legado fuerte para todas las generaciones. ¿Okay? Eso es parte de lo que estaba ocurriendo allí. Así que, ¿qué quiere decir eso? Que lo que escribió Pablo ahí, escuchen bien, lo que escribió Pablo ahí, tenemos que respetarlo porque vino inspirado por Dios. ¿Okay? ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok. Tenemos que respetarlo porque lo que revela a Timoteo es el corazón de Dios y su deseo de cuál es debe ser el corazón de los líderes que se escojan. ¿Ok? Por lo tanto, cuando Pablo detalla esta lista de requisitos que vamos a ver ya mismo, ¿ok? Cuando él detalla esta lista de requisitos que vamos a ver ya mismo, Dios lo usa para que la iglesia de todos los tiempos, incluyendo nosotros, ¿verdad? Utilicemos esto como modelo para que las iglesias de todos los tiempos podamos entender cómo deben ser nuestros líderes y cómo debemos capacitarlos. ¿Por qué? Porque la iglesia no es una corporación secular. Tenemos que tener eso claro. La iglesia no es, qué sé yo, Amazon, que es una empresa. La iglesia no es una oficina de abogados, que también es una empresa, un bufete de abogados. Esas empresas se corren de maneras diferentes y obviamente se requiere cierto tipo de liderazgo especializado para cada una de ellas, pero en la iglesia también es diferente. ¿Okay? Porque somos que columna y baluarte de la verdad. ¿Okay? Y nuestro trabajo es espiritual, fuertemente espiritual. ¿Ok? Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, vamos a empezar. Vamos a buscar 1 Timoteo 3. Vamos ahí. Y vamos a leer, yo le voy a pedir a alguien que lea los versos del 1 al 7. 1 al 7. Si lo tienen en la Reina Valera del 60, mejor todavía.
¿Ok? Porque lo que pasa es que las palabras que yo voy a utilizar de las características las voy a utilizar de la Reina Valera 60 y otras versiones dicen lo mismo, pero cambian la palabra, lo cual es lo mismo, pero la cambian. ¿Quién tiene Reina Valera 60? ¿Tú? Ok, vamos a poner a Joel para que Joel lo lea. 1 al 7. Ok, vamos a escuchar o siga la lectura, por favor. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, obispador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, de ganas deshonestas, sino amable, de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No es un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga descrédito y en el lazo del diablo. Ok, ¿cuántos habían leído eso antes? Ay, padre, no todos a la vez, por favor. Voy a repetir. ¿Cuántos habían leído eso antes? ¿Cuántos le habían prestado atención a lo que dice ahí? ¿Okay? Bueno, pues si usted le prestó atención. Sí, ok, aquí estamos. Vamos a lo primero. ¿Qué es lo primero que dice ese texto? Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo, mire, primero, obispo es lo mismo que decir un pastor, es un líder, ¿ok? Hoy en día, pues utilizan, este es el obispo de la iglesia de Dios Pentecostal, o este es el obispo de la iglesia de Dios Mission Board, o este es el obispo. Obispo hoy día lo caracterizan como si fuera una posición, pues obviamente más jerárquica, ¿verdad? Que está overseeing, es la palabra, no sé cómo traducir eso, overseeing, que supervisa muchas iglesias, muchos pastores. Eso es más o menos un obispo, pero también el obispo va a ser, o sea, es un pastor, es un líder, punto. Así que cuando usted vea que diga obispo ahí, no diga, pues eso no tiene que ver nada conmigo. No, porque todas las características que están ahí, obviamente, no, no solamente se refieren a lo que Pablo pedía para esa época, sino también a nosotros en todos los aspectos en líder, no importa si es líder de niños, líder, qué sé yo, de cualquier parte del liderazgo. Y cualquier persona en la iglesia debe tener eso. ¿Ok? Entonces, lo primero que dice ahí en el verso 2, es necesario que el obispo sea, ¿cuál es lo primero que dice? Irreprensible, ¿verdad? Irreprensible. Vamos a cambiarlo ahí en el slide para que usted lo vea. Lo primero que dice es que es irreprensible. Mírelo ahí. Que no merece, que es irreprensible. Irreprensible es una persona que no merece represión, o sea, reprensión. Perdón, no represión, reprensión. Cuando reprensión viene de la palabra reprender. Yo estoy reprendiendo, ¿verdad? Pero no estamos hablando necesariamente de la reprensión de demonios, esas cosas, sino de regaño, ¿verdad? Exactamente. Exacto, a eso iba ahora, porque está el sinónimo de intachable, está el sinónimo de integridad para irreprensible, ¿ok? Y de hecho ahí lo dice, mire, la integridad es la base del liderazgo bíblico. No habla de perfección, sino de coherencia visible entre fe, carácter y conducta.
Ningún líder es que perfecto, pero su vida debe inclinarse continuamente hacia y eso es importante, porque cuando habla aquí de irreprensible, mucha gente piensa en perfección y no es perfección porque no hay nadie perfecto, pero ese líder imperfecto debe inclinarse siempre hacia la verdad, hacia lo correcto. ¿Okay? No vive una doble vida, su conducta debe ser evidente a los ojos de los demás, que su vida respalde que su enseñanza. ¿Ok? Entonces, su vida debe inclinarse a lo correcto, su vida debe reflejar la enseñanza que da. En otras palabras, usted sabe también lo que significa irreprensible. Escúcheme. Yo estaba buscando también en el diccionario. Y irreprensible también es una persona que no da espacio, escúcheme, no da espacio a escándalos ni reproches legítimos. Estamos claros ahí, ¿verdad? Entonces, cuando uno va a escoger a alguien o uno está mirando a alguien para que trabaje en algo en la iglesia, ahí está la primera característica. Porque mire cómo la iglesia escoge hoy día tristemente sus líderes. Los escoge por el don. Ah, este tiene un don para hablar tremendo. Este tiene un don para organizar, buenísimo. Pues yo necesito a alguien que me organice, lo voy a poner. Pero lo pone, sí, es verdad, tiene el don de organización, es excelente en eso, pero no tiene el carácter. Es bueno en el don que tiene, pero no tiene el carácter para sostenerse y quedarse ahí. Entonces hay que coger los líderes por el carácter, no por el don. Claro que tiene que tener el don, pero el don sin carácter no sirve. ¿Ok? Entendimos esa parte ahí. Dudas y preguntas con irreprensible. ¿Ah? ¿Sí o no? No, no tenemos. Ok. ¿Qué dice lo próximo ahí en el texto? Dice, marido de una sola mujer. ¿Ok? Marido de una sola mujer. Vamos a buscar eso acá, que no sé por qué no está en el orden que yo lo puse. Aquí está. Vamos a buscarlo por aquí. Permítame. Ok. Ajá. Sí. No, marido de una sola mujer. ¿Qué dice ahí? ¿Cierto? Muy bien. Ok. Dale al otro slide, Abdel. Ok, vamos a hablar un poquito sobre ser sobrio, prudente y decoroso. Ok, de hecho, cuando habla de marido de una sola mujer, ahí después que dice sobrio, prudente y qué? Y decoroso. ¿Verdad que sí? De hecho, esa letra ahí usted no la ve. Se fue, la letra se fue en banda. Así que no lea la letra, olvídese la letra. Y escúcheme. Ok, sobrio. Ok, ¿qué es una persona sobria? Ok, que no está ebrio, pero ¿qué más? Que está en su sentido, una persona templada, ¿verdad? Moderada, que no tiene estrés, o sea, que sin extremos. El líder debe llevar equilibrio ¿dónde? ¿Dónde primero? En su casa. Y tener temple que produzca seguridad a los suyos. Una persona sobria es alguien estable, que actúa en sus cabales, ¿verdad? Y carece de adornos superfluos en su carácter. Eso yo lo voy a explicar ya mismo. Así que una persona sobria es eso. De hecho, usted si lee varias cartas de Pablo, usted va a encontrar que muchas veces la palabra sobrio
o sobriedad aparece mucho. Pablo lo utiliza mucho refiriéndose a los últimos tiempos. Cuando dice, y en los últimos tiempos va a pasar esto, pero Dios quiere que nosotros seamos sobrios. Sed sobrios y velad. Sed sobrios y orad. ¿Verdad? O sea, en otras palabras, estar templado, moderado, alerta. Una persona que no está sobria no está alerta. ¿Por qué? Porque está ahí emborrachada, ¿verdad? Así que lo segundo es prudente. Ok. Prudente actúa con cautela y moderación. Actúa con cautela y moderación. Es sensato y tiene buen juicio. La prudencia es una virtud bien importante y cardinal que nos permite discernir lo bueno y lo malo, mi gente. ¿Okay? Esencial, la prudencia es esencial, escúcheme, la prudencia es esencial para un líder, sobre todo en los asuntos complicados, en la consejería, en la intervención en crisis, en la toma de decisiones. Eso es bien importante. ¿Cuántos habían escuchado esta frase? Oye, pero este nene es bien imprudente. O esta persona es bien imprudente. ¿Qué quiere decir una persona imprudente? ¿Qué es eso? Que no tiene prudencia, pero ¿cómo se refleja eso? ¿Ah? Bueno, entrometido es una cosa e imprudente es otro. No tiene juicio. Ajá, puede bromear cosas que son fuera de lugar y lo convierte en una imprudencia. O dice cosas que no debe decir y eso es una imprudencia. En el momento que no es y en el indicado que no es. Por lo tanto, el líder creyente, el creyente, una de las características que tiene que tener un líder es la prudencia. Eso es clave. ¿Ok? Y obviamente, cuando uno es líder y uno lidia con diferentes situaciones de la gente, uno tiene que aprender a tener prudencia. Prudencia como habla, prudencia, por ejemplo, cómo se dirige a la persona en el momento que vas a contestar. Eso requiere prudencia. Todo eso es un asunto de prudencia. Te dicen algo, tú tienes que tener prudencia. Próximo, decoroso. Decoroso, no lo cambies todavía. No, sea, no he terminado el otro. Decoroso. Ajá. Espérate, porque yo necesito que la gente oiga la pregunta en la grabación, si no, no. Cuando tú trabajas con una persona, sea lo secular o dentro de un ministerio, si es imprudente y tú lo llamas aparte y tú le dices, mira, lo que dijiste no creo que estuvo bien, estuvo fuera de lugar, vamos a examinarnos. Y esa persona le está mal. ¿Cuál sería, si le está mal o cuál sería el proceso? Si le está malo que tú lo llamaste aparte y le hablaste y le dijiste que lo que dijo fue imprudente. Pues una persona que no tiene madurez, no acepta la corrección, no está, piensa que se lo sabe todo. Tú cumpliste con decírselo. A veces esas personas aprenden de otra manera, pero pues es importante hacer eso. Decírseles, mira, pero lo que dijiste eso no fue el momento indicado, ni lo que dijiste fue lo correcto. Yo te recomiendo que la próxima vez tengas más cuidado por esto y por esto y por esto y por esta razón. Entonces, esa persona, pues obviamente si no le gustó lo que tú le dijiste, pues ok, pues no te gustó, pero yo cumplí con decírtelo, pues I'm sorry. Cuando tiene que ver con el evangelio lo minimizan. ¿A qué tú te refieres? Explícame. Ok. Ajá. Sí. Ok.
Sí, claro. Digo, si tú tienes la confianza con la persona, ¿ves? Porque si no tienes la confianza con la persona, pues se va a ver weird que tú tiene que haber esa confianza o que lo conoces porque trabaja contigo, lo que sea, y lo puedas corregir sobre esa imprudencia. Definitivamente sí, es importante. Pero no todo el mundo que recibe la corrección. So, cada persona, como decimos, es un mundo y muchas veces no están ahí. O sea, no están ahí en esa madurez para aceptar porque creen que la vida todo es un vacilón y tú sabes, un cuento de hadas. Decoroso, ¿qué es decoroso? Bueno, eh, una persona decorosa, según dice el texto, ¿verdad? Que está ahí, prudente y decoroso, es que se comporta de manera adecuada, se comporta de manera respetuosa. Exacto. Según la situación se comporta de manera respetuosa, ¿verdad? Eso es bien importante. Ok, gracias. Por ejemplo, yo le voy a dar un ejemplo. No es lo mismo usted hablar o dirigirse, por ejemplo, con el hermano suyo, su hermano, su papá o su mamá, a que usted lo inviten, por ejemplo, a Casa Blanca a tener una reunión con el presidente. ¿Ves lo que le digo? A usted tiene que tener decoro. Porque usted está allí no para decirle al presidente lo que tiene que hacer. Eso es completamente fuera de lugar. Usted está allí para la razón que lo hayan invitado y usted se suscribe, se circunscribe, ¿verdad? De manera respetuosa según la situación. ¿Okay? En cuanto a eso, yo, yo, yo escucho mucho a un periodista americano que lo invitan mucho a la Casa Blanca y él trae y reporta sobre lo que pasa y él es bien honesto y él dice, yo conozco al presidente hace 35 años, pero él es el presidente. Y cuando él me invita allí, o hay una cena que me invitan y él se sienta allí, yo no estoy allí para decirle, esa decisión que hiciste allí no me gustó. Soy imprudente. Ahora, si él me pide mi opinión y me dice, ¿qué tú crees de esto? Yo le voy a decir. No le voy a decir lo que tiene que hacer, pero le voy a decir lo que yo pienso. Porque estoy hablando con quién? Con el presidente y yo respeto la posición. Eso es bien importante. Y él explica eso, él dice, yo no le digo, you should do, no, yo le digo, yo creo que el gobierno debería. Pa, 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 pa. Exactamente, pero entonces con mucha sabiduría, ¿verdad? Porque obviamente ustedes van a aprender cuando uno se mueve, por ejemplo, cuando yo era director ejecutivo de la editorial Casa Creación, yo tenía reuniones semanales, todos los jefes de departamento teníamos reuniones semanales con el fundador y presidente de la empresa. Entonces yo aprendí siempre, y esto yo lo aprendí por obviamente cuando estuve en el ejército, el asunto de lo que es la jerarquía, y también yo aprendí que él es el presidente de la empresa, él es el que me está pagando a mí, él es el que me empleó para cumplir que un job description. ¿La que sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando él decía la reunión es a las 9, yo llegaba, estábamos en el mismo edificio, yo estaba en el piso 2, la reunión era en el piso 3, en el boardroom del piso de él, y yo llegaba allí 15, 30 minutos antes. Pues ya yo había observado, yo había observado que a él le incomodaba seriamente la gente que llegaba tarde. Yo lo había observado. De hecho, en un momento dado, yo estoy sentado, ya la reunión había comenzado, nada, había comenzado hacía 5 minutos, habían orado y él estaba empezando con el primer punto y entró uno de los líderes de un departamento. Y él paró de hablar. Lo que estaba diciendo, paró de hablar e hizo así. Y miró a la persona. Yo entendí el mensaje. Entonces ahí yo entendí, yo dije, espérate, esta persona es bien estricta con su tiempo. Y es verdad, porque el tiempo para él es dinero. Está corriendo una empresa de millones de dólares. Yo no puedo llegar allí
a decir, cuando él me diga, Julio, dame informe de todo. Ay, caramba, es que y tú supieras, yo tuve un mal día con los nenes este fin de semana, no me dio tiempo de sentarme en la computadora a escribir el informe. No. Obviamente yo tengo que ser decoroso en ese aspecto, ir listo y preparado para esa reunión a tiempo y poder informar lo que hay que informar y escuchar. Y comportarme en esa reunión con gente que algunos estaban al mismo nivel que yo, pero habían otros que eran más altos que yo en diferentes departamentos, ¿verdad? Y yo sabía cuándo yo podía ejercer mi opinión y cuándo no, dependiendo del tema que estuviesen hablando. Y que yo podía decir si estaba yo de acuerdo con esto o no, que yo pensaba, que otro ángulo yo veía. Y eso se aprende. Eso se aprende. Entonces, el decoro es sinónimo de honestidad y de recato también. Entonces, estas características hacen que un líder se gane el respeto genuino de quienes les rodean. Es bien importante. Se gana el respeto genuino de quienes les rodean. So, una de estas características personales es el ser sobrio, ser prudente, ser decoroso, ¿verdad? Ser marido de una sola mujer, como dice allí, que leímos al principio. Dale al próximo slide, por favor, que ahí aparece marido de una sola mujer que gobierna bien su casa y que es apto para enseñar. Vamos a abundar ahí. Decidí seguir como estaba la presentación, no mis notas, porque así seguimos el orden. Usted está tomando nota. Ok, ¿por qué dice marido de una sola mujer ahí? ¿Por qué eso es tan importante? ¿Por qué? Porque el líder creyente debe tener el equilibrio en el matrimonio y el orden en la casa. ¿Ok? El equilibrio en el matrimonio y el orden en la casa le otorgan al líder la autoridad para guiar a una congregación. Escúcheme esto. Así que debe ser marido de una sola mujer. Por otro lado, el líder que no tiene un equilibrio en su matrimonio, no tiene un piso, escuche esto, emocional, seguro, desde el cual asumir una gran responsabilidad. ¿Ok? Y esto es importante, lo que yo le voy a decir ahora es importante. El fundamento de tu fe es Cristo, pero el fundamento de mi ministerio, de mi llamado, es mi matrimonio. Eso es bien importante tenerlo ahí claro. Entonces, Pablo también le dice a Timoteo que el líder debe ser fiel, debe ser sobrio. Una persona sobria es alguien que que no se va a los extremos. De nuevo, ¿dónde se mide, por ejemplo, lo que vimos ahorita? ¿Dónde se mide que el líder es sobrio, es prudente, es decoroso? En el hogar. Ahí es que se mide. Ese es el primer sitio donde se mide. No solo debemos preguntar, no solamente cuando nosotros hablamos con líderes o, por ejemplo, esta es la dinámica que yo utilizo. Cuando yo veo a alguien que tiene un potencial y ya yo llevo tiempo orando y yo digo, necesitamos una persona más en la junta de diáconos o en la junta de ancianos o en tal cosa, a la primera persona que yo le pregunto es a la esposa. La primera. Y si tiene hijos, pues obviamente a los hijos también. Me gusta preguntarle más a los hijos que a la esposa. Y le voy a decir por qué, en mi experiencia. A veces las mujeres mantienen, a veces las mujeres, por quedar bien, ¿verdad? Respaldan incondicionalmente a su marido. Pero los hijos son blanco y negro. ¿Okay? Los hijos son blanco y negro. Y la mujer quizás por no buscarse un problema con el marido, pues no va a decir nada. Pero la ventaja de entrevistar a los hijos es que los hijos no mienten porque los hijos son transparentes, son muy sinceros, muy honestos en el proceso. Estamos claros con eso, ¿verdad? Entonces,
Que gobierne bien su casa es bien importante, porque si tú no sabes gobernar bien tu casa, tú no puedes liderar en la casa de Dios. ¿Okay? Que tenga su casa en orden, sus hijos en sujeción, su matrimonio, ¿verdad? No estoy hablando de matrimonios perfectos. Matrimonios tienen sus situaciones normales, altas y bajas, y eso es normal. Pero es un matrimonio saludable. Comunicación, hay todo lo que debe haber. Cristo está siendo el centro del hogar, se está trabajando todas las cosas, pero eso es parte del proceso. Así que no estoy hablando aquí de tener un matrimonio, olvídate que esto es que caminan en la nube. No, porque yo, Pastor Julio Vinto y mi esposa no tenemos un matrimonio así, se lo digo desde ahora. Nuestro matrimonio es saludable, pero no es un matrimonio que camina, estamos hablando lenguas todo el día. ¿Okay? De hecho, mi esposa y yo muchas veces tenemos muchas diferencias. Diferencias de opiniones, muchas veces. Pero las hablamos. ¿Y por qué? Por esto. Y a veces cada uno ve el punto del otro. Ok, te entiendo. Oh, muy bien. Me gusta esto, no, por esto y por esto, sí. Bueno, y uno siempre de los dos va a decir, ok, pues fíjate, Bela, tú tienes razón en esto. Pero no es que se forma un fostro de una pelea porque no estamos de acuerdo con algo. Ese no es el punto. Si hay que llegar a eso, pues hay algo mal. ¿Verdad? Pero mi esposa y yo hemos tenido diferencias en muchas cosas, incluyendo de la iglesia. ¿Entiendes? A veces yo hice algo y ella me dice, yo no lo hubiese hecho así. Y Dios conoce mi corazón. Dios ha bregado conmigo grandemente en eso. Porque yo era de los que cuando a mí me decían, yo no lo hubiese hecho así, yo pum, yo prendía de medio maniguetazo. No voy a quedarme mucho. Eso era una chispa. ¡Pum! ¿Y por qué no estaba de acuerdo? ¿Cuál es el problema? Pero ya no. Ya yo me quedo, ¿de verdad? ¿Y por qué no? Por este. Pues casi siempre yo escucho y digo, ¿verdad? Tú tenías razón en eso. Eh, voy a traer eso la próxima vez en la reunión, yo le digo. Y eso lo hablamos así. Pero es importante eso, que se gobierne bien la casa. La casa se gobierne bien. Mire lo tercero que dice ahí, que sea apto para qué. Apto para enseñar. ¿Qué es apto para enseñar? ¿Qué usted entiende por eso? Cuando dice ahí que sea apto para enseñar. ¿Cómo? No necesariamente. Que estás dispuesto a aprender, to learn. Bueno, si es para enseñar, ok. A multiplicarte en otro, compartir, ¿quién más? Apto para enseñar. Ajá, ¿y qué más? También, claro. El líder tiene que ser apto para enseñar. No solamente enseñar la Biblia. ¿Ok? La enseñanza es esencial en el líder, es esencial. Un líder tiene que ser una persona que enseña, sobre todo un líder cristiano, pero su primer campo de enseñanza es su casa. El primer campo de enseñanza es su casa, no es aquí, no es en el salón de los niños o de discipulado o de la célula. El primer campo de enseñanza es mi hogar. Ahí es donde yo primero enseño. ¿Por qué? Porque antes de yo poder formar discípulos en la iglesia, el líder debe saber discipular a su familia. ¿Entendido? Si no puedes discipular a tus hijos, ¿cómo vas a discipular a otros? Y cuando estoy hablando de discipular a los hijos, sáquese la imagen religiosa de la mente de que usted los sentó en una mesa y abran la Biblia en el Salmo
150 y vamos a ver el griego, el hebreo, y todo lo que dice. No, eso no es. Claro, hay que tener momentos donde tenemos tiempo, donde leemos la palabra y eso, pero la enseñanza y el discipulado con los hijos se da en la interacción y en el día a día y el modelaje. Si no podemos discipular a nuestros hijos, ¿cómo vamos a discipular a otros? Ser apto para enseñar no se limita a hablar bien, sino a vivir lo que se enseña. Los hijos imitan lo que ven. Acuérdese de eso. No solo lo que oyen, lo que ven. ¿Okay? La credibilidad del líder se sostiene más en sus acciones que en sus palabras. El líder enseña mostrando el carácter de Cristo en la vida cotidiana, en su casa, con su esposa, con sus hijos, en el trabajo, etcétera, etcétera. El hogar es la primera aula de discipulado, es el primer salón de clase, es el hogar. Es el primer lugar. ¿Okay? Si tú quieres que tus hijos aprendan a orar por los alimentos, ora en tu casa por los alimentos cuando ustedes comen. Si no, no lo va a hacer. Discipulado. Eso es discipulado. ¿Okay? La función principal del líder se prueba en casa, en el hogar. Un liderazgo que fracasa en el hogar pierde autoridad espiritual. ¿Okay? Y enseñar no es solo dar instrucciones. Mira, muchachos, esto. Y ve otro. Eso no es solamente enseñar. Muchos hogares se llenan de regaños, pero carecen de formación. ¿Okay? O sea, regaño y no hay formación. Tiene que haber formación. Tiene que haber estructura. Tiene que haber modelaje. ¿Okay? En ese proceso. Aquí, ¿qué más tengo de eso aquí? Enseñar implica estrategia, intención y sobre todo tiempo. Hay que transmitir verdades que acompañen a los hijos toda la vida. Toda la vida. Ok. Otra cosa que vemos ahí es que gobierne bien su casa. Permítame un momento, vamos a ver cómo lo tenemos acá. Ok. Dale al próximo slide. Mire, lo próximo es hospedador y ¿qué? Y generoso. Esta parte está chévere. Hospedador y generoso. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que el líder debe ser hospedador. ¿Qué usted entiende por hospedador? Recibir personas. ¿Okay? ¿Cómo? ¿Quién más dijo por ahí algo? Recibe gente en tu casa. Ok. Ajá. Ok. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que el líder debe ser hospedador. De nuevo, entendamos que las personas muestran su disciplina personal en la administración del hogar. Es importante. Desde mantenerla ordenada hasta su generosidad para recibir a gente que usted está discipulando, o a personas o a visitas o a hermanos en la casa. ¿Okay? Yo tengo anécdotas, ¿verdad? De visitas sin avisar, que a veces yo doy. Hace tiempo que no las hago. Yo creo que el 2026 va a ser el año de las visitas sin avisar. Exacto. Sobre todo para las mujeres siempre es más importante que las personas encuentren, ¿verdad? Su casa chévere, bonita, ¿verdad? Limpia, ordenada. De modo que
que yo he tenido la oportunidad que en algunos casos que he ido, si es la esposa de la cara y dice, ay, pastor, deme un minutito, deme un minutito. Y yo respeto eso, ¿verdad? Un minutito, para que antes de dejarme entrar, ¿verdad? Pero me gusta visitar sin avisar porque los buenos ministros de Dios no tienen nada que ocultar. Son transparentes. Mira, lo dice ahí, líder transparente. ¿Okay? El ser hospedador y buen anfitrión requiere un orden en su casa que le permite recibir hasta sin aviso a alguien que lo necesita. Un buen líder debe ser capaz de sacrificar un poco de su privacidad, si la situación así lo requiere, a fin de atender una emergencia o de alojar a alguien que se encuentre en una situación apremiante, por supuesto, por un tiempo limitado. Entonces, cuando sea necesario, debe tener abiertas las puertas de su hogar. Eso es bien, bien importante. A mí siempre me gustaba ir a casa de mi pastor de Rey, porque Rey en su casa tenía un cuartito, que ese es el cuarto de los huéspedes. Pero ese cuarto, por ahí pasó mucha gente con crisis y situaciones que muchas veces Mildred y Rey le decían, vente para casa. Y los hospedaban allí y estaban en ese cuarto una semana, 2 semanas. Y ellos lo atendían allí. ¿Okay? Obviamente venían visitas también que venían a ministrar a la iglesia a veces y se quedaban allí. Pero yo sé de muchas, que en momentos de crisis y situaciones, ellos abrieron su casa y los dejaron allí. Sé que él fue un ejemplo, yo vi el ejemplo de lo que es ser un líder hospedador. En ese caso. ¿Okay? Así que siempre es bueno esas visitas sin avisar porque, como le dije, el verdadero líder espiritual no tiene nada que ocultar. Y eso es bueno. Generoso, obviamente un líder generoso es un líder que no solamente da de su tiempo y de su dinero, sino que da de sus talentos, ¿verdad? Que todo Dios nos ha dado un talento. Y usted es generoso con otras personas y abre su corazón en muchas cosas, ¿no? Con esas personas. También, vamos a ver lo que nos dice aquí lo próximo. Muy bien, lo próximo que nos dice aquí es, en el próximo slide, Abdel dice, no dado al vino. ¿Okay? El líder debe mantener control sobre sus apetitos y no permitir que sustancia alguna domine su vida o nuble su juicio. Una persona, el líder no puede ser dado al vino. Claro, o a cualquier sustancia que controle, que pueda controlar tu vida. Hay personas que no toman vino y que no necesariamente usan drogas, pero están adictos quizás a algún medicamento. ¿Okay? Así que no dado al vino, eso es bien importante, que usted no deje que nada le controle. También dice que la persona, el líder, no debe ser una persona pendenciera. ¿Qué es una persona pendenciera? ¿Usted entiende por una persona pendenciera? Que le gusta la pelea, que siempre está buscando revolú. Sí. Propensa a riña, a conflicto. Tiene una lengua que puede hacer mucho daño. Habla con indirectas, con sarcasmo. Es una persona pendenciera. ¿Okay? Personas que, por ejemplo, hablan con indirecta. Yo los he escuchado. ¿Usted no tiene familia que es así? ¿Y eso qué? Yo de esto, yo. Y mira a otra persona.
Uno se queda como que, ok, ¿qué pasó aquí? Y las personas pendencieras son así, ¿verdad? Son bien propensas a los conflictos, les gusta el conflicto. ¿Okay? Tienen una lengua que no pueden hacer mucho daño. Esos son los que hay que bautizar con la boca abierta cuando llegan a la iglesia. ¿Ok? Ya yo tengo eso controlado en el programa mío porque yo tengo un extracto de la canción de Ayúdame a controlar mi lengua. Y cada vez que yo veo algo, viene alguien y hace un comentario, yo digo, producción, por favor, producción, ayúdenme, póngame en el calle. Ay, ayúdame a controlar mi lengua. Le pongo eso. La gente se ríe, pues obviamente es gracioso, pero pues ese es uno de los miembros más difíciles de controlar. ¿Ok? Número 3, mírelo, número 3, no codicioso de qué. ¿Qué son las ganancias deshonestas? Mentir para que te den los cupones, eso es ganancia deshonesta, ¿sí? Mentir en las planillas, mira, no te preocupes, yo pongo la nena tuya en las planillas mías y nos dividimos los chavos, nos dividimos los chavos. Fíjate, para que eso viene, van a dar 2.500 pesos por cada niño, nena, hay que aprovechar eso. Ganancias deshonestas. Exactamente. Es en el baño. Pero si estás trabajando. Porque si estás en la casa no importa. Pero... Exacto. Entonces, mire, ganancias deshonestas son tentación para muchas personas y líderes. Los líderes no son la excepción, los líderes cristianos. La gente se imagina que solo se refiere al fraude, pero no es así. Nos referimos a cualquier ganancia que sea deshonesta. Por ejemplo, como acaban de mencionar, mentir en la declaración de impuestos, eso es ganancia deshonesta. Recibir una ayuda del gobierno que tú no necesitas. Lo mencionaron ahorita. O para los que venden, ¿verdad? Inflar el precio, como hacía, ¿cuántos se acuerdan o llegaron a ver el programa ese de comedia de Maneco, la lechonera de Maneco, que él ponía algo en la balanza y hacía así y la empujaba para abajo para que pesara más? Eso es ganancia deshonesta. ¿Okay? Dios tiene todo eso en cuenta y también hay quienes usan el evangelio como una fuente de ganancia. No es lo normal, ¿verdad? Sino que intentan aprovecharse de su lugar de líder religioso para sacarle provecho económico y aumentar sus ganancias a la gente. Eso es ganancia deshonesta. Dios me habló que hay 1,000 personas aquí que van a dar $1,000 hoy. Vamos a levantar una iglesia en Uganda y necesitamos $4 millones. Y nadie se va de aquí hoy hasta que no lo recojamos. A mí me dice eso y yo le digo, bah, muchacho, aquí me coges dormido. Aquí amanezco ya hasta mañana porque yo no te voy a dar nada. ¿Entiendes? Así que eso son ganancias deshonestas. Por ejemplo, ay, ¿viste, papi, viste cómo está el Powerball? 400 millones en el Powerball. 2 o 3 numeritos que yo juego en nada, yo le di el diezmo a la iglesia. Si nos ganamos el numerito, ¿verdad? Chacha. Ay, mi madre. Anyway, pero eso son ganancias deshonestas. Sí, no, aquí no. Todas esas actitudes mencionadas descubren primero, obviamente todas esas actitudes también se descubren en el hogar. Ganancia deshonesta. ¿Sabes que también hay ganancia deshonesta en Puerto Rico? La ganancia deshonesta era robarse el agua y la luz. Ganancia deshonesta. Ah, exacto. Increíble, ¿no? Pero pues uno va aprendiendo. Next, próximo slide. Otra característica
es que es una persona entendida y con buen testimonio, ¿verdad? La preparación es importante, pero la sabiduría y la humildad lo son aún más, ¿verdad? Un líder sabio reconoce sus límites, entiende que todavía necesita aprender, depende de Dios para cumplir su propósito. Es vital evaluar el deseo de esa persona que quiere liderar, si nace de un llamado genuino o nace de una ambición personal. Escuche esto. Hay personas, yo para eso soy bueno, tengo bastante discernimiento en eso, pero hay personas a veces que es ambición personal, lo que quieren, lo que tienen es una ambición personal, ser visto, ser reconocido. Esa gente tú no los puedes poner en el liderato, porque van a hacer mucho daño. ¿Por qué? Porque las motivaciones del corazón son clave. No todo el que desea el ministerio lo hace por amor a Dios. Algunos buscan estatus, algunos buscan reconocimiento, algunos buscan prestigio. Y esa motivación obviamente es peligrosa y profundamente equivocada. Y por eso es vital evaluar el deseo de liderar de esa persona, que nazca de un llamado y no de una ambición personal. ¿Okay? La familia, por ejemplo, de esa persona, hablando de este contexto, la familia de esa persona o su cónyuge, son las personas más cercanas, suelen ser los mejores en detectar esas motivaciones, si son correctas o no son correctas. ¿Okay? Además, el líder debe tener buen testimonio de los de afuera, es decir, de todas las personas fuera del entorno inmediato de la iglesia, vecinos, compañeros de trabajo, conocidos, ¿verdad? Eso es bien importante. Mira, yo me acuerdo un testimonio que dio este muchacho predicador evangelista. Oh my God, se me olvidó su nombre. Bien conocido él, que Dios lo sacó de la droga y de todo eso. Él tiene el pelo así largo como en dreadlocks. Se me olvidó el nombre. Anyway, él. ¿Cómo? Todd White, ese. Todd White era loco. Todd White era un loco de la vida. Le gustaba la droga, era un loco de la vida. Y él se convirtió al Señor y la conversión de él fue radical, o sea, una cosa brutal. Se entregó al Señor y fue un cambio increíble. Y después de su conversión, él regresó al trabajo, ¿verdad? Volvió a su trabajo donde él siempre trabajaba. Y cuando unos compañeros se enteraron que él se había convertido, vinieron donde él y dice, mano, qué bueno, gloria a Dios que te convertiste. Qué bueno, mira, queremos invitarte para que tenemos un culto de oración. Y él le dijo, ¿y ustedes son cristianos? Sí, muchachos, hace tantos años. O sea, tú me viste que a mí me estaba llevando el diablo y nunca me hablaste de Jesús. A mí no me invites para ese culto de oración. Le dijo. Así que eso es tremendo. Él es bien, en eso sí, él le habla a todo el mundo, donde quiera que esté, de Cristo, a todo el mundo. En el Walgreens, en el CVS, en el supermercado, donde quiera, no se salva a nadie. Allí donde quiera que él ve el paquete, él busca una oportunidad de conversación y le dice, ¿Do you know Jesus? You know he can save you right now, right here, right now. Él trabaja con un sentido de urgencia, de urgencia, de urgencia. Él lo apasiona esa urgencia de que yo tengo que hablar a la gente porque esta persona a lo mejor yo soy el único que se va a encontrar que cristiano que le pueda hablar de Jesús. ¿Okay? Sí que tenemos que tener buen testimonio de los de afuera, del entorno laboral, que en el entorno laboral sepan que nosotros somos gente íntegra, confiable, que nos vean como consejeros en tiempos difíciles, ¿verdad? Eso indica que obviamente nuestra vida está impactando a otros. Y ese testimonio lo que confirma es que si Dios le confía un ministerio, llevará ese mismo impacto positivo donde él vaya a servir.
Eso es importante. Algo que Dios hace, escúcheme, con los líderes, que yo creo que es importante que usted lo tenga. Puedes cambiar, papi, el slide. Y eso fue lo que ya yo mencioné, el impacto en la casa, el trabajo, ¿verdad? Todo, etcétera, etcétera. Dios siempre va a probar a todo líder y lo va a pasar por el fuego. El liderato se prueba por el fuego. ¿Okay? Así es la manera que el fuego, ¿por qué por el fuego? Porque el fuego revela las cualidades reales del líder y las apariencias. El fuego revela eso. Es bien, bien importante que entendamos eso. Dale para el próximo slide, Abdel. Ok. ¿Por qué creen que Dios es tan específico? Esta pregunta es para todos. ¿Por qué creen que Dios es tan específico con el carácter del líder? ¿Por qué creen? Porque ese mismo carácter es el que tenía Jesús. ¿Quién más? ¿Ah? Para no herir. Ajá. Muy bien. Mire al lado ahí en lo negro que dice autoevaluación honesta. ¿Qué áreas necesitan atención? ¿Qué áreas de tu vida necesitan atención? ¿Sí? ¿Qué áreas de tu vida necesitan atención? Revisa tus motivaciones. ¿Por qué deseas liderar? ¿Para que te vean? ¿Para echártelas? ¿Para decir que tú eres el que estás ahí, el con baracachimba? ¿O porque quieres servir? Consulta a tu familia, pregunta a tu cónyuge e hijos cómo perciben tu carácter, tu temperamento y tu testimonio en casa. Escribe esa pregunta. Pregunta a tu cónyuge e hijos cómo perciben tu carácter, tu temperamento y tu testimonio en casa. No, aquí no pregunta, aquí no, en tu casa. Sí. Y mire lo último que dice ahí, comprométete al crecimiento. El carácter cristiano es un proceso que continuo. Continuo. Es un proceso continuo en nuestra vida que no para. O sea que en otras palabras, nosotros no paramos de aprender y de crecer, sobre todo en Cristo. Mire por qué Pablo le dice esto a Timoteo, porque precisamente en el lugar donde Timoteo en Éfeso estaba liderando la iglesia, había tanto ataque y tanta situación ocurriendo y tanto paganismo e inmoralidad que los líderes tenían que tener esas características. Y es igual para nosotros hoy. Son las mismas características para nosotros hoy. Adel, pon el próximo slide, por favor. Mire eso. Dios no busca líderes perfectos, sino líderes que rendidos. Dios no busca líderes perfectos, sino líderes rendidos, completamente rendidos al Señor. ¿Dudas? ¿Preguntas?
¿Dudas y preguntas? ¿O comentarios? ¿Qué aprendió hoy? De hecho, si usted sigue leyendo Primera de Timoteo capítulo 3, va a encontrar que del verso 8 en adelante habla de los requisitos del diácono. Y yo no los toqué porque hay cosas que se repiten, que son iguales. Hay solamente 2 o 3 que son diferentes, pero hay cosas que se repiten, ¿verdad? Pero ahí también habla de cuáles deben ser los requisitos de los diáconos. Deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. ¿Ves que hay algunas cosas que se repiten? Que guardan el misterio de la fe con limpia conciencia, que sean sometidos a prueba primero, ¿verdad? Antes de ejercer el diaconado. Las mujeres así mismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. ¿Okay? Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y su casa. ¿Ve que hay cosas que se repiten? Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Así que esas son las características que debe tener todo líder. Toda persona que usted vea y usted quiera recomendar para algo, asegúrese de eso. Y quizás la persona no está lista en el momento. Quizás hay que esperar un poquito más, que Dios trabaje, que Dios siga obrando en ese corazón y que Dios siga moldeando y pasándolo como quien se dice, ¿verdad? Por el sedazo. Porque lo peor que le puede pasar a una iglesia, a un líder, es que lo pongan en una posición antes de tiempo y antes de estar preparado. ¿Okay? Eso es lo peor que le puede pasar. Lo peor, lo peor. ¿Por qué? Porque estás fuera del tiempo de Dios. Al estar fuera del tiempo de Dios no vas a hacer el trabajo que debes hacer como lo debes hacer porque no has madurado lo suficiente, no, Dios no ha terminado de trabajar contigo en ciertas áreas que las vas a necesitar cuando llegues a esa posición. Eso es importante que Dios siempre te va a promover basado en tu nivel de madurez. ¿Okay? Los líderes, Dios le da la sabiduría también y el discernimiento a los líderes, a los ancianos, para ver y decir, ok, esta persona, fíjate, puede ser en un futuro tal cosa, pero todavía le falta. Póngala en el ojo, vamos a trabajar con él o con ella. Así es que pasa eso, pero no podemos adelantarnos a las cosas. Yo he tenido experiencia con personas que a veces vienen y me dicen, pastor, yo creo que Dios me está llamando al pastorado. Y yo sé en mi espíritu que sí, tienen un llamado pastoral, pero que no es el tiempo. Pero están tan enfocados en el llamado y se han vislumbrado tanto con el asunto del pastorado que se tiran y fracasan y son lastimados y son heridos y se frustran y lastiman a otros y se lastiman a ellos mismos porque no era el tiempo, no era el momento todavía. ¿Okay? Y muchas veces es doloroso porque hay gente que tiene el llamado, pero se quiso adelantar a Dios. Tú no puedes hacer eso porque tú tienes que esperar el momento. No puedes ser sabio en tu propia opinión, creerte de que tú te la sabes toda. ¿Okay? Hay que esperar. Y el mejor testimonio de esa espera y de que tú estás listo o de que tú estás ready para comenzar son la gente que te rodean. Son tus líderes. Ellos son los que saben y te dicen, sí, estás listo o no todavía. Hay que trabajar unas cositas. Así que, amados, tengamos en cuenta que esto no es como liderar una empresa o un restaurante. Esto es diferente porque aquí estamos lidiando con almas, con personas, con vida, con la vida espiritual de la gente.
con la vida emocional de la gente, estamos bregando con almas. Y muchas veces tenemos que aprender a través del proceso de cómo son las cosas. ¿Okay? Muchos de los que estamos aquí hoy, de los que somos pastores, somos ancianos, Dios nos pasó por un sedazo y nos sigue pasando, porque no se acaba. Seguimos aprendiendo cada vez más y cada vez más seguimos aprendiendo. Y hay experiencias que Dios permite en la vida de uno para enseñarte algo. ¿Okay? Dios permite ciertas experiencias. Mire, el principio, cuando yo empecé a pastorear, yo empecé comiéndome los vientos. Y empezarme cantazos y decepciones y tal, y un montón de cosas. Y Dios me probó. Porque yo estuve a punto de enganchar los guantes muchas veces. Pero Dios me probó y Dios utilizaba circunstancias, personas y cosas para probar mi carácter, para probar mi paciencia, para probar mi amor, para probar si yo me ofendía fácilmente o no. Y me enseñó a tener un corazón inofendible. ¿Ve? Porque hay pastores que se ofenden por cualquier bobería. Usted tiene que aprender que las ovejas muchas veces vienen trasquiladas, hechas canto, llenas de abrojos, con espinas y un montón de cosas. Y usted tiene que aprender y pastorearlo. Y hay ovejas que se dejan pastorear y hay otras que muerden. Sí. Y patean. Y hay momentos donde uno no sabe si uno está pastoreando o toreando. Sí, porque vienen las ovejas. El cantazo. ¿Usted ha visto las cabritas que rápidas así se tiran a darle a uno? Yo digo, pero qué manía. Yo le digo a mi esposa, qué manía las cabras hacer eso. Si quiera que ven a uno o siempre que ven algo es para, hacen eso, es como parte de la naturaleza de ellos. ¿Verdad? Hay ovejas a veces que se comportan así. Cuando usted estudia la oveja en la Biblia, usted se da cuenta cuando el salmista en el Salmo 23 dice, unges mi cabeza con aceite. Eso era lo que hacían los pastores y hacen los pastores que quedan todavía de rebaños naturales reales. Ellos cogen aceite y se lo frotan en la cabeza y en la cara a las ovejas porque los mosquitos, y hay ciertas moscas que se le pegan y se le pueden meter por la nariz y las pueden matar, y el aceite hace que se resbalen. Unge mi cabeza con aceite. ¿Verdad? Eso era para proteger la vida de la oveja. Era un método que los pastores utilizaban. ¿Okay? Ahora, no venga a decir ahora que el pastor dijo, hay que bañarse con aceite para que nos resbale todo. Sí, no estoy diciendo eso. Estoy dando el ejemplo de lo que realmente los pastores hacían en aquel tiempo para proteger a sus ovejas. ¿Okay? Así que es importante que usted entienda eso. Esa es la semblanza de un líder. Bueno, si no hay dudas, si no hay preguntas, pues nos despedimos de la grabación. Hasta la próxima clase, que será la clase número 3.